Miller Genuine Draft, 4 veces filtrada, suavidad excepcional. El proceso revolucionario de cuádruple filtrado de Miller Genuine Draft y sus ingredientes de primera calidad le dan un sabor suave, refrescante, con un brillo dorado que no encontrarás en ninguna otra cerveza. Miller Genuine Draft es la cerveza que sabe y luce como ninguna otra, con una elaboración cervecera de calidad mundial, empacada por Miller Brewing Company. Miller Genuine Draft es una cerveza de suavidad excepcional que te hará sentir increíble. Canción 503 es gracias a una cortesía de ProMúsica. ProMúsica, entretenimiento y música a la medida para su evento. Y The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. La experiencia de Great Marshall es la de cortes clásicos, música y estilo para los que saben. Haz tu cita al 7743-4284. Nuestro protocolo de seguridad para nuestros clientes y staff nos permite atenderte como te lo mereces. The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Canción 503. Mire, si hay un frontman, si hay un cantante, si hay un líder de banda que la gente identifica como, sí, esa es la cabeza de la banda, es nuestro invitado de esta semana. Vamos a platicar de su historia musical, de sus primeros recuerdos en la música, vamos a platicar de cómo se hacen 2 discos, de cómo se planta uno en un Vive Latino, vamos a platicar de cómo puedes interpretar de la mejor manera una canción, una linda melodía tal como Vale Verga, ¿ok? Como se llama, en un escenario, ¿ok? Y entonces como se llama, no se preocupe que hay tanta historia que queremos compartir. Este episodio acá en Canción 503. Recuerde que Canción 503 es cortesía de Miller Genuine Draft. Gracias a ellos, gracias a Miller Genuine Draft, podemos platicar con las voces salvadoreñas que han hecho historia, que hacen música y que dejan huella en el azul y blanco. Hoy sí, démosle la bienvenida a nuestro invitado de este episodio. Por favor, de pie y un aplauso y bailando para el señor Dross. ¡Hey! Hey, Moisés, ¿cómo estamos? Gracias. Uy, una intro súper alentadora, ¿verdad? De veras que ya está bien empapado usted en esto. ¡Au! ¡Au! Mire, vamos a comenzar raro la entrevista, le aviso, ¿ok? Pero comencemos. Ok, démosle. Por favor, nombre y apellido, porque usted no se llama Dross. No, sí, es bien irónico, porque incluso con ese apodo me conoce la mayoría de gente y nadie te dice tu nombre, nadie. No, casi nadie Además, me conoce. Tu Gmail no es tu nombre, es el Dross. Sí, cabal. Sí, fíjate que ese apodo se me quedó pegado de allá. Yo viví unos años en Panamá y fue esos años experimentales de nuestra juventud, entre los 13 y 16 años. Entonces, en uno de esos experimentos, pues empezó uno de mis amigos a decir los nombres. Como en Panamá, vos sabés que tienen esta costumbre, te dicen, hey, ¿qué sopa? ¿Qué es? ¿Qué pasó? Hey, ¿qué sopa? Hey, Mopri, ¿qué es lo que es? ¿Me entendés? Mopri es primo. Entonces, yeah. Entonces, esa costumbre, en una de esas, pues sí, de esas experimentaciones, pues empezamos a hacerlo con los nombres. Carlos, Loscar, entonces en el Pedro, un chero dijo Drope, pero como no sonaba bien, le puso Drospe. Y entonces de ahí nació, hey, Drospe, hey, Dross, hey, Dross, hey, Dross, y ahí se quedó el Dross. ¡Qué buena historia! Sí, brother, eso fue. De ahí viene el Dross. Desde Panamá, cuando yo tenía 16 años, estamos hablando, eso fue 90 y qué, no menos, tenía como 13 años tenía yo. Estamos hablando 94, 95, fácil. Wow. Desde ahí viene el Dross, y después de eso, el día siguiente, pues ya en el colegio, con los mismos amigos que estábamos, fue como, hey, Dross, y ya quedó el Dross. Ya fue, bueno, mi nombre es Pedro, ¿verdad? Pedro Alfaro, pero ya quedó el Dross. ¡Qué buena historia! Mire, hablando de colegios, de niñez, ¿cree que le puede contar a la audiencia de Canción 503 sus primeras memorias musicales? Contanos de tu familia, de tu casa. ¿Eras bombardeado por música? ¿Tus hermanos, tus papás, tus vecinos, los malandros de la colonia? ¿O era una casa que no consumía música? Contanos, por favor.
Fíjate que personalmente en mi casa donde habitábamos mis hermanos y mis papás, no había una influencia musical directa, pero mis dos abuelos eran entusiastas de los tríos y de la guitarra. Yeah. Uno de ellos siempre tocó la guitarra, pero solo él, nunca se presentó, o sea, él tocaba para él, ¿me entiendes? Él tocaba para sus canciones, para aprender acordes, y yo me sentaba de chiquito, me acuerdo que me gustaba ir a la casa de él porque yo me sentaba a verlo. O sea, entonces yo creo que cuando uno trae eso como que te va llamando, ¿verdad? Desde el principio. Entonces yo en el colegio empecé a tocar, bueno, como te obligaban en aquel entonces a tomar música, y lo primero que te daban sí o sí era la flauta dulce. Entonces la flauta dulce, que uno prende y te dicen traer su flautita y uno empieza. Y bueno, ahí fue como que mis intereses, yo decía, no, esto es lo que me gusta leer la música, yo me quedaba a las sesiones después de escuela de música para aprender a leer y flauta, ¿va? Y entonces a mis 11 años mi abuelo tenía él era entusiasta de la guitarra, pero nunca, el que no podía tocarla, vino y tenía una guitarra en su casa y me dijo, y yo era mi cumpleaños, y me dijo, vaya, mire, aquí está su regalo, llévesela. Y fue que, por cierto, esa guitarra pereció en el terremoto del 2001. Ok, desapareció. Sí. No, más bien se destruyó, pues. Pues sí. Mira, pero bueno, pero la flauta dulce es el instrumento más metal satánico que han inventado la humanidad, ¿me entiendes? O sea, escuchar flauta dulce y pensás en Slayer, pensás, ¿me entiendes cómo se llama así? En Entombed, en lo más oscuro. Pero ¿cómo fue tu viaje hacia el trombón? ¿Cómo fue ese viaje? Híjole, mira, antes del trombón me gustaría hacer un hincapié, porque me gustaría hacer un hincapié porque ya al entrar al mundo, o sea, yo no había entrado al mundo de bandas, ni siquiera lo pensaba en hacer cuando yo le pedí a mi papá mi primera guitarra eléctrica cuando yo tenía 12 años. En aquel entonces él hizo un viaje a Estados Unidos y pues ahí logró conseguir, vos sabes que aquí se encuentran de todo tipo y de toda gama, ¿verdad? Entonces encontró una que él podía llevarme, y fue mi primera guitarra eléctrica con mi primer amplificador Epiphone de 2 watts. Yeah. Entonces, cuando yo empezaba en eso, que fue cuando tenía 12, 13 años, como a mis 14 años, antes de partir a Panamá, justo antes de partir a Panamá, me contaron a mí de la luna. Me dijeron, mira, este lugar donde tocan bandas. Y yo, ¿qué? No puede ser que haya bandas aquí en El Salvador que hagan música original. No, sí, todo esto, yo estaba ya en la escuela alemana, yo estudiaba en la escuela alemana. Y sabía de que en los grados que estaban graduándose en ese entonces, había músicos, porque yo veía tocar la guitarra, veía tocar, probablemente me crucé con muchos de ustedes por ahí, pero yo era un morro, ¿me entendés? Exacto. Y entonces, cuando yo fui a la luna por primera vez, el primer concierto que yo vi ahí fue Adrenalina. ¿Qué? Sí, cabal, mi primer concierto de la luna fue Adrenalina. Comenzaste mal. Y entonces, al ver Adrenalina, y para mí, un morrito de 14 años, ver en una tarima una banda salvadoreña haciendo música original, era algo impensable, brother. Para mí era como, ¿cómo es esto? ¿Por qué? O sea, no lo entendía. Entonces, de ahí como que siento yo que se me sembró el hecho de que yo quería hacer música original, no solo quería tocarme, yo quería hacer música original. Entonces, bueno, ya con eso parto a Panamá, a donde yo tengo mi primer grupo musical que se llamó Escalofrío. Antes de llamarse Escalofrío se llamaba Para Uso Oficial, y el primer nombre de mi primera banda era Pedos Mascados. Y así con símbolos, ¿verdad? Ajá, P2. Un 2, un número 2. El Ajá. símbolo más y la K Cabal. y el 2, eso, por supuesto. Pedos Mascados, ese fue el primer nombre del primer grupo que yo tuve en algún momento. Y ahí tocabas guitarra, ahí tocaba guitarra, todavía no había incursionado en el trombón. Yo me fui a los 14 a Panamá, viví en Panamá tocando con ese grupo, que por cierto, lo más alto que llegamos fue a tocar en un festival, obvio, de primero, pero en ese festival donde tocábamos de primero, cerraba Rabán en aquel entonces. Mira cómo da vueltas la vida, Sí, a huevo. Entonces, pero nunca conociste a los locos de Rabanes. No, o sea, yo sí los conocía, pero no los conocía. O sea, ellos en aquel entonces, yo era un niño, pues. Era un niño y ellos tenían sus 19, 20 años ya tocando con todo, y ir a verlos era un viaje, pues.
O sea, yo sí los conocí en aquel entonces, pero no era una amistad como la que tenemos ahora. Después de eso se viene, bueno, ya yo regreso a El Salvador, mi papá termina su ciclo de trabajo allá y yo regreso a El Salvador y ya entro a terminar mi escuela y ya venía yo empapado de tener una banda y fue que comienza Chirilauers. Esto te estamos hablando de 97, ¿verdad? Entonces ya con Chirilauers entramos en esta escena donde estaba Shock, estaba Vía Alterna, estaba Kadishi, estaba Adrenalina. Bueno, Adrenalina estaba para nosotros un poco como ya ustedes ya habían recorrido un poco de camino. Eran viejitos, exacto, eran viejos. Cabal, y nosotros veníamos como en ese under de todas esas banditas, ¿verdad? Entonces estaba Chirilao, incluso Adhesivo, Chirilao, El Kadishi, toda esa escena que como creció por ahí atrás del Camino Real. Exacto. Y cabal, entonces yo entro a Chirilauers, que empezamos a tocar con la vieja y nos hicimos amigos, pero como yo tenía mi grupo y él el de él, era como nunca pensamos que yo iba a estar en Adhesivo o qué sé yo, ¿me entiendes? Exacto. Ya las bandas estaban formadas y eso se hizo. Eso fue como por 3 años. Adhesivo llega a crecer bastante en ese entonces, y como que siento yo que hace el paso hacia un poco hacia el nivel a donde ya estaba Prueba, donde estaban ustedes y estaban otras bandas, entonces empezaba como a subir esas gradas, ¿verdad? Entonces de ahí en el año 2000 a mí se me da la oportunidad de salir a estudiar música, en el 97, donde empiezo Chirilauers. En ese momento se me da la oportunidad de entrar a la banda de mi escuela. Y ahí es donde yo llegué tarde a clases y nadie quería agarrar el trombón. El trombón era un instrumento que le daba miedo a la gente porque era muy grande y decían, ¿cómo voy a tocar esa gran mierda? Hasta la fecha. Entonces, hasta la fecha. Es como que daba miedo para los alumnos de esa edad. Entonces, llego tarde yo a música y me dice el profesor, bueno, Pedro, tu premio por llegar tarde es tocar trombón. Entonces, y bueno, que por cierto fue Julián Blanco. Moraleja, por favor, nunca trata de llegar temprano siempre, ¿ok? Por favor. A veces, de las pocas veces que sale bien llegar tarde, ¿verdad? Entonces yo llegué tarde y fue el trombón el que quedó y ese me tocó agarrar. De la mano de Julián Blanco y de Frank Castaneda y de Alessandro Cortés comienzo yo a empezar a leer un poco el trombón y a tocar música. Me gustó tanto que en ese entonces me inscribí en el CENAR, que fue que recibí clases con Mario, también es trombonista, Marito, y él estaba dando clases ahí. De ese entonces, digamos, del 97 al 2000, fue que yo avancé en lo que es el trombón, y que al 2000, cuando me sale la oportunidad de irme a Canadá a estudiar ingeniería de sonido, fue lo primero que me da de comer, el trombón, porque no hay muchos trombonistas allá. Es que hay guitarristas, sobran, bateristas, bajistas, guitarristas, todos. Pero trombones, sí, trombonistas metales, es muy difícil. Los metales. Claro, entonces de eso fue lo que yo primero comí en Canadá. O sea que realmente, bueno, yo tenía como una medio beca para la escuela, pero lo que era estadía y comida había que pagárselo. Entonces el trombón me ayudó a mí un montón en eso, pues. Y fue donde yo entro a una banda que se llama Los Furios en el 2000. Y con Furios, pues, hicimos una carrera envidiable en 4 años, creo yo, porque al final de los 4 años ya no podíamos tocar en lugares de menos de 800 personas. Wow. Entonces ya sí la banda en 4 años se levantó muy bien. Hacer una banda fuerte de clubs, de venues. Y en el 2004, pues desgraciadamente mi visa se expira y yo me veo obligado a regresar a CIBAC con la intención de volver a Canadá. Espérate, ¿nunca intentaste sacar tus papeles después de graduado de la universidad, de como quedarte en Canadá? Sí traté, pero ellos te dan 1 año de prácticas dentro del país de Canadá. Te dan 1 año de prácticas. Entonces yo me gradúo en 3 años, me dan el año de prácticas y cuando yo reapliqué para un segundo año donde yo pudiera tener ese permiso de trabajo, me dijeron que yo tenía que ir a tramitarlo a El Salvador, que yo ya no podía estar en Canadá. Ay, ok. Entonces, ahí te viniste. Sí, entonces cuando yo voy y entonces, según yo, era un proceso de 2 meses. Ese proceso se volvió de 6 y de 6 se volvió a 1 año. Entonces se pudiera decir que para mí ese año que yo regreso, que fue el 2004,
fue como un año donde yo ya tenía 4 años construidos de una carrera en Canadá y de repente no sabía yo qué hacer hasta que hablo con la vieja y le digo, vieja, mira, yo necesito estar o sea, tocando trombón, si ya voy a regresar y necesito práctica, pues necesito estar activo. Ay, venite, me dijo, métete en adhesivo. Y es como entro a adhesivo a tocar trombón, no a cantar. Vaya, venite. No, es que la gente es lo chistoso, que la gente te identifica como el cantante. Ya vamos a hablar de esa transición, pero sos para mucha gente, sos el cantante y no tenés un background de trombón. Claro. Pero para que la gente lo sepa, le tenés un amor especial al trombón. Claro. Y entraste a adhesivo como un trombón. Como trombonista. Y con la mitad de tu cerebro y tu corazón en Canadá. Porque vos ya estabas de regreso en Canadá. Ya tenías una banda que había logrado cosas en Canadá. Claro. Estábamos logrando, bueno, yo me atrevería a decir que no sé qué tan alto hubiéramos podido despuntar si eso no hubiera tenido ese impasse. Porque obvio la banda sufre que yo me vaya y yo era uno de los 2 vocalistas principales, trombonista / vocalista, y ellos tienen que rearreglar su show. Ellos tienen que rearreglar las canciones. Hay canciones que ya no podían tocar. Exacto. Hay ritmos latinos que ya no se podían dar porque ya no estaba el vocal que cantaba latino. Entonces ellos van por un periodo de transformación que igual yo sufrí aquí. Pues entonces siento que la banda, incluso la banda hasta hoy en día cuando tocan llenan. O sea, ellos llenan, pero no siento que el fuel, la gasolina del cohete paró ahí por un rato. Es que siempre va a quedar el what if. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Me entiendes? Entonces, al final... Es la vida. Exacto, así es, son las situaciones que se te dan y pues hay que librarlas lo que mejor uno puede. Ya eras pana con la vieja, vos ya... Sí, ya de los años del Hardcore Café, de atrás del Camino Real, de todos esos toques donde crecimos y que éramos morritos, ya ahí ya teníamos esa historia y pues yo le digo, vieja, mira, yo quiero tocar trombón porque tengo que estar calentando porque ya voy a regresar y entro a adhesivo como trombonista. ¿Cuál, solo para recordar Chirilauers, cuál es la canción emblema de Chirilauers? Es El Bicho Calle. El Bicho Calle, va. El Bicho Calle. Búscala. El Bicho Calle, estos son los años punk rock. ¿Composición tuya? Sí, composición mía. Tenemos un disco, incluso el disco que sacamos se llama Historias del Bicho Calle. ¿Puedes contar a la audiencia de Canción 503 la primera vez que cantaste? ¿O cómo te decidiste a cantar? ¿O cómo alguien dijo, cántala vos? O sea, ¿te acordás de ese momento? Fíjate que lo del canto empezó porque ya no queríamos meter más gente en la banda. Entonces, y eso empezó cuando estábamos con Escalofrío. O sea, yo tenía 14 años, pero como te digo, yo al ver que yo quería tocar música original. Exacto. Entonces, dentro de mí siempre estaba eso como de estar jugando con acordes y melodías y aprenderme canciones para ver cómo las melodías entrelazaban entre los acordes. Entonces, al empezar Escalofrío, empezamos a tocar. Esas fueron mis primeras canciones originales, que grabamos creo que un demo de 6 canciones, que nunca vio la luz y que solo está en demo y que son las primeras rolas originales que yo logré grabar, escribir. Y desde entonces yo nunca fui, incluso todavía ahorita yo no me considero que tengo una voz de vocalista, pues, o sea, no tengo ese color que busca, digamos, ya sea se busca para entrar a una radio, qué sé yo, pero de la misma forma creo que no muchas bandas lo tienen y hay bandas que han tenido vocalistas y que no tienen la mejor voz del mundo y igual son buenas bandas, ¿me entiendes? Panteón el perfecto ejemplo, ¿me entiendes? Shenka no tiene la voz de un popero para estar en una radio, pero tienen un hit número 1 que estuvo por años en la radio, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces yo siento que eso me impulsó a mí también la escuela de bandas de donde yo venía.
sea, yo estaba tirado más como al punk rock, entonces en el punk era más la identidad de tu voz que lo bonito que sonaba. Podía no sonar bonito, pero si tu voz te daba una identidad, ya sea, llámese de Clash o Rancid, que no son voces bonitas, pero tienen una identidad, podías hacerlo. Entonces, yo ahí fue donde me fui como incubando en ese estilo y empezar a escribir esas ciertas cosas. Y al momento que llegamos a armar Escalofrío y ya yo teníamos una guitarra, un bajo y una batería y era, ya no necesitamos más gente porque nadie quería tocar con 3 niños tampoco. Entonces, Fue por un necesidad. vocalista, Fue por cabal, necesidad. era una necesidad de tener. Entonces, bueno, ya yo voy a cantar, vaya, chivo, hicimos esto y ya. Y bueno, ya regreso yo a El Salvador y ya con Chili Lowers, ya tenía yo 3 años de estar con mi primera banda. Y entonces sí, ya el proceso se vuelve un poquito más como ya más serio. Ya se empieza la madurez para escribir, empieza a crecer. Ya en el 2000 me voy a Canadá y ya con Los Furios ya tenían un vocal, pero empezamos a meter más música latina y eso llama a que yo siga cantando y entonces sigo todavía en el proceso de cantar y ya en el 2004 cuando llego a El Salvador y empiezo en Adhesivo, el trombón no pensaba cantar. Ya te voy a contar la historia de cómo yo llegué a ser vocalista de Adhesivo. Que ahí sí, mira, fue el puro destino, brother. Ese fue nada más que el destino. La vida, fue la vida, la vida. Dios o el diablo, cualquiera de los dos. ¿Qué es? Cabal, tú lo has dicho. Mira, Dross, parte de Canción 503 es la sección educativa y sí me gustaría que tocáramos esa parte con respecto a tu voz, para dejarle bien claro a la gente que va comenzando, amantes de la música, estudiantes. La gente dice, mire, pero es que para ser cantante, sí, en efecto, para ser cantante necesitas un ADN diferente y Dross lo tiene. Pero la gente dice, es que necesitas una voz increíble y la respuesta es no. Mire, familia, ¿cómo se llama? Usted lo que necesita es saber en qué rango cantar. Dross sabe en qué rango cantar. A Dross no lo vas a poner a cantar un rango alto, yo qué sé, de Diego Torres o qué, Luis Miguel altísimo. No, no, no. Dross canta en su rango y él se siente cómodo. Y como se siente cómodo, ya logra hacer un performance que lo posiciona como algo que él está disfrutando. Y eso se proyecta hacia un público. Si él lo está disfrutando, el público lo está disfrutando. Y los ejemplos son bien fáciles. Bob Dylan no tiene esta voz de tenor que la gente piensa que un cantante tiene que tener. Para nada. Dave Matthews, mire, tiene la voz más rara que se puede imaginar sobre la faz de la tierra. Entonces, si me pregunto, ¿Moisés pudiera cantar? Sí. Tan solo que yo no creo que tengo el ADN que Dross tiene. Dross sí tiene ese ADN. Eso de ponerse en un escenario y echarle la cantada y saber su rango y sobre todo tener algo que decir. Porque, mire, hasta para reggaetón, si no tenés nada que decir, existe una gran posibilidad que nadie te haga caso, pero en Adhesivo, por supuesto que tienen algo que decir. Entonces, contame tus influencias a la hora de voz, porque tu voz es diferente, tu voz no es la de un rockero de Whitesnake, o de esa voz privilegiada Led Zeppelin, no, nada que ver, pero ¿tenés influencias o no tenés influencias? ¿Tenés un Tom Waits? ¿Tenés un Bob Dylan? Contame, ¿por dónde le entras? Fíjate que como influencia, sí, bueno, voy a agarrarlo primero quizás de la parte educativa y has mencionado algo muy, muy clave, Moisés. Yo creo que cualquier persona, tienes toda la razón, cualquiera puede ser un cantante. Ahora, ¿qué tipo de cantante vas a ser? Lo dicta tu voz. Amén, y lo dicta cómo vos lo querés hacer, en qué estilo lo querés hacer. Pero yo sí siento que cada voz tiene un carácter. Y yo creo que aprender a cantar no es solo aprender a afinar. Aprender a cantar es buscar cuál es el carácter de tu voz que te va a hacer a vos diferente. Yo siento que ya sea, no sé, a veces la gente le llama muletillas, yo no sé, o sea, lo que sea, pero hay veces esas cosas se convierten en propias tuyas. O sea, si te has fijado ya en Adhesivo, un vergo de bullitas, pues. O sea, siempre ando haciendo como bullitas o cositas que al final lograron llegar a ser, creo yo, que primero, quizás al principio la gente dijo, hey, ¿por qué haces eso? Pero después lo seguís haciendo, te mantenés fiel a tu estilo
y ya se convierte, así canta el Dross, ya se convierte en eso. Es una ¿Entendés? Ya se marca, es una convierte, es marca. una marca. Vos tenés una marca y la gente te identifica por Entonces, eso. ¿Hay cantantes que te influenciaron? sí, claro que sí. Definitivamente no es mi tono de voz, pero creo que he aprendido mucho de qué buscar como vocalista en la música. Porque vos tenés que sentirte cómodo para poder transmitir cosas en el escenario. Te tenés que sentir en tu salsa. Entonces, a mí quien me ayudó mucho en eso como vocalista fue Marley. Wow. Sí, para mí escuchar, a mí lo que me cambió el chip, para mí totalmente, creo yo, en cuanto a vocalista, a qué buscar en la música, fue escuchar un disco que se llama Babylon by Bus, Okay. de Bob Marley, grabado en vivo, lanzado creo que por ahí en el 79 o 76, creo que fue. Pero ese disco, Babylon by Bus, para mí las capturas en vivo de Bob Marley personifican totalmente o sea, metido en el reggae que está tocando su banda y lo podés sentir en el en vivo. Entonces, yo siento de que para mí como una brújula, como yo tengo que encontrar en las canciones que escribimos nosotros, sentirme compenetrado de una manera a donde yo pueda transmitir que lo que estamos haciendo es de verdad y que ese mensaje es el que queremos dar. Porque no es solo escribir una canción de amor y cantarla, porque si vos no sentís o esa canción no tiene una historia o no lográs compenetrarte con las palabras que tu canción dicen, ese mensaje corporal, físico, nunca le va a llegar a la gente. Mire, familia, y la gente se da cuenta cuando usted no está siendo honesto con sus letras, cuando usted no está siendo honesto con su interpretación, el público se da cuenta. Se lo prometo que se da cuenta, se lo prometo. Cabalmente. Entonces, yo siento que de eso aprendí mucho de Marley y creo que la otra punta de lanza para mí, no tengo muchas influencias, te lo digo porque yo siento que en lo que he ido creciendo, cada artista he entendido lo que cada artista va haciendo, pues. Cada quien le va dando, o sea, al final para mí creo que la meta última de cada artista es ser solo tú. O sea, que solo vos estés en esa cúspide de ese género o de esa cosa. Que solo vos estés ahí, porque al final cuando solo vos estés ahí, la gente va a decir, suena a él, suena a él, suena a él. Mira, y hay voces únicas. Si, por ejemplo, hasta en el metal, que la gente dice, son puros gritos. No, familia, miren cómo se llama. Hay una banda que se llama Type of Negative, revísela. Es la voz más oscura. Y ahorita me acordé de tu voz relacionada y vos no cantas metal. ¿Cómo se llama? Pero este señor canta. Y vos te quedas, él es el cantante de Type of Negative. Por ahí vamos con eso. Mira, pasémonos ahora a las letras. Porque vaya, ya nos diste tu visión en cuanto a cantante. Ya vamos a hablar de cómo entraste como cantante a Adhesivo. Pero hablemos de las letras. ¿Cómo te sentaste con las letras? Porque lo de la conciencia social, eso no cae del cielo. Lo de la conciencia social, sucede algo. ¿Qué sucedió con vos? No, y es un mundo dentro de la música bien estereotipado, ¿me entendés? Yo siento que hay que tener cuidado y esto lo aprendí en el camino también. Porque yo lo que hacíamos era que cuando cuando estuve en mi etapa de Chirilauers, que fue como mi etapa, yo diría, de punk rock, a mí me gustaba el estilo de vida y me metí mucho en él, a tal punto de que, obvio, estuvimos en toques donde tenía que llegar la chota o que llegaban a parar porque alguien se quejaba. Y entonces de ahí nacían un poco las primeras expresiones de déjennos hacer, ¿verdad? Déjennos tenernos espacio, no estamos lastimando a nadie. Entonces, de esos primeros encuentros empiezan a nacer poco a poco canciones como Hoy en Día, como Vale Verga. O sea, esas canciones venían, muchas de esas letras del ska de la gente, bueno, no muchas, la mitad, pudiéramos decir, de las letras del ska de la gente fueron composición de Ricardo, que era el vocalista previo a Adhesivo. Exacto. Pero los que vivíamos como banda juntos, era lo mismo, si era la misma escena. Brother, si nosotros a veces tocábamos en una semana con Adhesivo 3 veces. O sea, Chirilauers y Adhesivo compartían escenario 3 veces en una semana. Sí. ¿Me entendés? Entonces, al final, era siempre como, vaya, ¿quién puede tocar? Y decía solo uno, no, hombre, démosle nosotros. Y después decía Kadishi, no, hombre, nosotros.
y después decía Máximo Rock and Roll, no, nosotros. Entonces, los Bills eran bien constantes todo el tiempo, entonces las experiencias eran las mismas. Ricardo supo poner muchas de esas experiencias en letra. Entonces, incluso yo me atrevo a decir de que parte de lo que heredé cuando yo entré a Adhesivo de él fue saber poner las experiencias en palabras y que eso funcionaba. ¿Sentí que él te influenció para escribir las letras? Yo sí, tal vez no es la influencia, pero el legado. Ok. El legado, porque una influencia es como que yo hubiera agarrado las letras que él hace y yo tratar de escribir algo igual, y no fue lo que hice. Okay. Yo, el legado de que Ricardo dejó marcado como experimentar esas experiencias y ponerlas en una canción, ese legado había que seguirlo. Ahora, yo quería darle mi propia voz y creo que el cambio se siente en cuanto a manera de escribir. La manera de escribir se siente del Adhesivo anterior, que eran como unas letras más directas, más sencillas, pero igual de veraces que lo que yo traté de hacer después, pero un poco más, entraba quizás un poco más la composición y el vocabulario era un poco diferente. Pero sí creo que el legado que Ricardo impregnó en Adhesivo de escribir lo que estábamos viviendo se trasladó a lo que yo llegué a hacer después y llevarlo quizás a otro nivel. Hubo una continuidad. Exacto. E inclusive, mira, mucha gente diría, mira, pero como se llama alguien que ha viajado tanto, mira, con su familia, que estudió en el extranjero, que no sé cómo cosas. Existe este estereotipo, como vos le llamás, existe esta como barrera, que es, él no tiene derecho a escribir una letra con conciencia social. Él no tiene derecho a escribir una protesta. ¿Cuál es tu postura ante eso? Porque nosotros en Adrenalina sufrimos mucho eso, porque si ustedes son unos fresas tales por cuáles que no tienen derecho a opinar nada de la calle, no sé qué más cosas, pero vos, ¿cómo lo ves? Pues a mí, en realidad, Moisés, te voy a ser bien sincero, a mí me parece una posición, una forma de pensar un poco retrógrada y estúpida que la gente deduzca que porque tú has viajado, tus experiencias no son iguales que las de ellos. Eso, para mí, discúlpeme, pues, o sea, y creo que lo he hecho a lo largo de los años, porque que a mí me haya tocado el vivir mi vida donde yo crecí y nací, no es mi culpa. Nosotros no tenemos la culpa de donde nacemos. Si a mí por cuestiones del trabajo de mi papá o por mi estudio y mis habilidades de demostrar que yo tenía las posibilidades de aplicar a una beca, ¿por qué no lo voy a aprovechar? ¿Por qué no lo voy a hacer? Estoy haciendo lo que a mí me ha tocado en la vida y tomando las decisiones que a mí me han llegado. Así como tal vez, ahora sí, tal vez mi punto estaba siendo estaba siendo tomado mis decisiones desde una posición en aquel entonces se pudiera decir privilegiada, pero no quiere decir que la gente que también tenía menos posibilidades no pudo tomar esas decisiones. Las decisiones las tenemos todos los días en todas las cosas que nosotros hacemos. Si nosotros luchamos por lo que queremos, pues se va viendo el avance. Entonces yo creo que juzgar por las experiencias que uno ha tenido, decir y tachar de que no las ha vivido, o sea, decir como vos te fuiste allá, al contrario, saliendo es la única manera y la única forma de que tu cabeza crece, tu pensamiento se abre y decís, ¿saben qué? Esto no es así, esto no es como en El Salvador se plantea, o por qué esta gente tiene esta mentalidad. Entiendo yo, quizás porque nunca he estado en un entorno donde esas mentalidades no caben. La perspectiva, te ayuda la perspectiva. La perspectiva se te abre. Entonces, yo creo, en lo personal, nunca creo que lo he tomado muy en serio porque nadie puede repetir la experiencia de donde vos vivís, de donde vos venís y que vos vivís. Tú te vas a México y Molotov, déjame decirte que Molotov no era una banda de bichos que crecieron en el barrio. No. Molotov, quien tiene de las canciones más, contestatarias de la historia del rock en español, viene de tocar en el Bulldog de los papás que les compraban todo el equipo, ser una banda que tocó ahí, se hizo ahí, Amén. y de repente ellos decidieron y decir, no, vamos a cantar sobre esto, que era totalmente verdad,
el contenido de sus canciones y deciden hacerlo, pues, ¿y por qué no? ¿Y quién se lo va a prohibir? Si Tengo entendido, no hay un reglamento. tengo entendido que de esas bandas solo son Maldita Vecindad, Las Víctimas del Doctor Cerebro, y no me recuerdo, creo que también Panteón tiene mucho que son bandas que vienen del pueblo, pero de ahí casi todas las bandas mexicanas vienen de clase media, bueno, Café Tacuba es un barrio clase media, Claro. universitarios y, ¿verdad? Entonces, muy interesante que la gente diga, no, solo, no, familia, edúquese, sea lo que sea, edúquese, créanme que es el primer paso. Ahora sí creo que tiene que haber una congruencia. No es que vas a cantar canciones contestatarias solo porque esa es la realidad y la gente se va a pegar a ellas, porque eso es lo que la gente pide o el pueblo pide. No, no, no. O sea, eso es diferente. Yo creo que tiene que haber una congruencia personal en cuanto a lo que uno dice y canta y en cuanto a lo que uno vive. Ahora, que yo cante canciones contestatarias no quiere decir que las canto pues, y que viva bien y no las pueda cantar. Claro, Exacto. si para mí, en mi visión mundial del mundo, o sea, yo no creo que estemos en un buen lugar, no creo que vayamos en un buen camino. Yo no tengo una visión positiva de cómo la sociedad está manejándose y llevando a nuestro futuro a una mejoría. Yo no comparto eso. Entonces, Mira, Dross, hoy sí contanos, por favor, cómo ingresaste a Adhesivo ya como cantante. Porque estabas tocando el trombón, ya le habías dicho a la vieja, déjame tocar trombón, necesito practicar. Ya casi me regreso a Canadá. y en eso, mira, entras como cantante y esto se dispara a la estratosfera, Adhesivo, y el cantante es Dross. Contanos cómo sucede esto. fíjate, bueno, todo empezó con una serie de conciertos que hacía en aquel entonces la Secretaría de la Juventud. Esto fue durante los años de Tony. Eh, Tony tenía la Secretaría de la Juventud ahí en la zona rosa, tenía una casa arriba, había una casa que habían alquilado y esa fue, creo, la primera Secretaría de la Juventud. Fue una casa pequeña, pero fíjate que dentro de todo, creo que por lo menos yo sentía que ahí siempre veía artistas, o sea, llegábamos los músicos, porque ellos organizaron una cosa que se llama el Musifest. El Musifest fue una serie de eliminatorias de bandas a donde el primero, segundo y tercer lugar iban a recibir premios. El primer lugar recibía ir a tocar a un concierto EXA en México. El segundo lugar, la posibilidad de ir a Rock al Parque, a Colombia, que por cierto para mí me parecía un mejor segundo premio que Amén. el primero. Amén. Y de tercero era... Y ustedes queriendo perderme. De tercero era ¿cómo se llama? Tiempo de estudio para la banda. Después de toda esa gira del Musifest, que por cierto, siento yo que de todas las iniciativas que han habido para impulsar, creo, la música, Musifest es la que más se acercaba a hacer algo que de verdad pudiera perdurar, porque este concierto, fíjate, hacían Musifest en San Salvador, de ahí hicieron no sé dónde, hicieron creo que Santa Tecla y la final la hicieron en La Libertad. Miren, no es por hablar bien de don Tony Saca, pero ¿sabe qué? Los premios se cumplieron. Los premios se cumplieron y... espérate, ya voy a llegar a eso. No, los premios se cumplieron y... Seguimos contando. Total, termina el Musifest y resulta que el primer lugar lo gana Freeway. Freeway se gana el primer lugar de ir a un concierto ex en México. El segundo lugar lo gana Adhesivo. Y tercer lugar, no me recuerdo quién lo ganó, creo que fue el Ático, no me acuerdo. La cosa es que el segundo lugar de Adhesivo se convierte en la oportunidad, de chance. Conste que lo único que había era un correo del organizador de Rock al Parque, no había nada más. Cuando llegamos a nosotros a recibir el premio, nos presentan a María Andrea Hernández, que era una compañera, bueno, en ese entonces no la conocíamos, la conocimos y nos hicimos muy amigos y me dicen, no, si es que yo conozco al de Rock al Parque. Y yo le digo, ok, ¿cuándo vamos a ir? Y es como, no, es que hay que mandarle las cosas para ver si ustedes pueden tener la oportunidad de entrar a Rock al Parque. O sea, ni siquiera no había nada hecho, pues, o sea, no había nada formal, ¿verdad? El premio era... Pero es más que nada. No, claro, espérate, es que de ahí es donde viene el trabajo de la banda. Exacto. Puta, nosotros venimos y nosotros nos pusimos esa camiseta y dijimos, no, vamos a explotar esto y o sea,
empezamos a mandarle nuestro press kit a la gente de Rock al Parque y de una forma lo más profesional que nosotros podíamos en ese entonces hacerlo. Le mandamos el press kit y la persona, el organizador, se compromete a darnos un espacio en Rock al Parque. O sea, le llega la información y dice, no, nosotros nunca hemos tenido una banda de El Salvador de este tipo. Si ustedes se ponen en Colombia, yo les doy el espacio. ¿Y les darían hotel entonces, ellos allá o tampoco? No, nos buscarían hospedaje, pero esos gastos había que buscar de dónde iban a correr. Okay. Ellos nos daban un hospedaje por ser, ellos ya habían cerrado. Moisés, esto fue a 3 meses de Rock al Parque. Esto fue a 3 meses. Hubiera sido más fácil el año que seguía. El año que seguía. Y entonces ellos vienen de último momento, nos dicen que sí y nos dicen, está bien con el hospedaje, ustedes pónganse aquí. Y se ponen aquí y lo hacemos. Con esa carta, con ese correo de Rock al Parque, nosotros nos vamos a la Secretaría de la Juventud y llegamos y les decimos, vaya, ustedes prometieron, ¿ya? Aquí está la carta de aceptación de Rock al Parque, necesitamos los boletos. Y ahí ya no se pudieron hacer para atrás. Ajá. Porque sabían que si nosotros hacíamos público eso, o sea, eso les iba a caer a ellos como balde de agua fría. Se les caía todo. Exacto. Y Musifest era el primer año. O sea, ellos tenían que seguir con esto y para darle credibilidad, que los grupos recibieran sus premios. No sabían en el huevo que se habían metido. Llegamos con la carta y bueno, total es que ellos dicen, bueno, o sea, se quedan con la información y empieza el proceso de estarlos puyando. Todo esto fue como a 2 meses de Rock al Parque, a estarlos puyando, salieron las bolas, ¿cómo está lo del dinero? Necesitamos comprar boletos, esto aquí, esto allá. Va. Faltando mes y medio para Rock al Parque, llega Musifest y llega la secretaría y nos llama y dice, bueno, señores, van, o sea, hagan de caso como que van. Nosotros venimos y nosotros súper contentos a todo esto. Todavía estaba Ricardo en la banda. Ricardo era el vocal de Adhesivo en aquel entonces. Wow. Ajá. Ricardo era el vocal de Adhesivo. Y aparte de que Ricardo estaba en la banda, el ingeniero de audio de ustedes era un Jaime Méndez. Qué buenos recuerdos, qué buenos recuerdos. Sí, entonces, no, Jaimito, desde su cubil en Audioceta, yo siento que Jaimito fue un bloque esencial en el rock salvadoreño. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Yo sí siento de que él, desde su cubículo ahí en Audioceta, yo sé que él era ingeniero y todo, pero sin muchas de sus iniciativas de sacar el rock adelante junto a Wilmer Merino, sin mucho de eso, por ejemplo, Adhesivo no existiría, creo yo. Adhesivo nunca hubiera grabado un ska de la gente, Adhesivo no hubiera tenido material para mandar a Rock al Parque, Adhesivo no tuviera nada de lo que es ahora si no hubiera sido por Wilmer Merino. Por cierto, Jaime Méndez, ya lo entrevistamos acá en Canción 503, pero amerita decirlo varias veces. Es de las personas que nadie lo conoce, porque él está tras bambalinas, pero tal vez de las personas más influyentes en la música salvadoreña en general, no del rock, de la música en general. Entonces, 2 meses para irse de Rock al Parque. Y la Secretaría mes y medio, la Secretaría de la Juventud habla y dice, ok, ya está el dinero, ustedes van. Perdón, nos juntamos el día siguiente, nos juntamos el ensayo siguiente y todos como, señores, esto va a pasar. O sea, nosotros vamos a ir a Rock al Parque. Y todos no cabíamos, o sea, no, era una incredulidad que sentíamos. Y entonces, vaya, se establece la idea que vamos a Rock al Parque, faltaba 1 mes y 1 semana. El siguiente ensayo lo teníamos programado para la siguiente semana. Al faltar 1 mes, viene Ricardo y como él ya sabía que sí nos íbamos y que sí había que pedir su tiempo, Ricardo toma la decisión de seguir su carrera profesional como periodista y el compromiso que le demandaba Adhesivo en ese entonces, él no lo podía cumplir porque chocaba con sus aspiraciones profesionales, como lo que él quería hacer. Ahí, en esa reunión, me acuerdo, estábamos en un círculo y dice, yo no voy. O sea, aquí teníamos que decir todos, porque la primera reunión era, ok, vamos. La siguiente semana era, ok, ¿quiénes van? Porque no todos podíamos, para nuestros trabajos ni siquiera era una posibilidad que nosotros
fuéramos a tocar a otro lado y dejar nuestros trabajos. O sea, eso no existía en el país, no existía esa mentalidad. Entonces viene Ricardo y él es de los que dice, pues yo no me lanzo, ¿verdad? No voy. De toda la banda, era el único que se bajó en ese momento del tren. En ese momento, todos dicen, bueno, todos nos reunimos con Jaimito, todos y dicen, bueno, no, o sea, esto vamos a ir, aquí o encontramos un vocal o ¿qué hacemos? ¿Verdad? Ska instrumental. Ajá, exacto. Entonces se barajeó esa idea, se barajeó de solo ir a tocar medio set instrumental y medio set de voces y que nos turnáramos cantando. Y entonces y ahí es donde entra la vieja y dice, no, mira, vos estás tocando trombón. En aquel entonces teníamos trombonista, trompetista y no teníamos saxo. O sea que para mí dejar de tocar trombón significaba no tener una sección de metales en Adhesivo. Entonces me dice la vieja a mí, mira, Dross, pero vos en Furios tocabas trombón y cantabas. Pues sí, le digo. ¿Y por qué no lo haces aquí? Me dice. Pero vieja, esto es Rock al Parque, le digo. O sea, pues sí, pero ¿y qué hacemos? Me dice. ¿Querés vos traer a alguien, enseñarle las letras? O vos que ya tenés 6 meses tocando con nosotros y medio te las podés, te las aprendés. ¿Qué preferís? Y yo le digo, bueno, pues sí, hay que hacer con lo que tenemos, le digo, porque traer a otra persona implicaba otro boleto. Y ya se habían mandado quiénes iban a ir. Entonces, la vergüenza con la Secretaría de la Juventud, cuando decían, mire, fíjate que uno no va, pero le puede cambiar el nombre. Y bueno, total, la historia corta es que, bueno, se decide que yo cante y se iba a hacer lo que te digo, de tocar un set de medio instrumentales, medio cantadas, pero llegó el momento ¿Quién tocó el trombón? ¿Quién tocó el trombón? No, yo toqué los dos. Lo que hicimos, sí, o sea, yo en el show de Rock al Parque, hay fotos donde yo salgo tocando trombón, porque yo era el trombonista, se fue Chepe, que era José, que era el trompetista, y logramos meter a Chuchini de saxofonista. Chuchini de Guanaco Sólido fue a tocar el saxo en Rock al Parque, allá con Adhesivo. Chuchini. Un abrazo a Chuchini, un abrazo. Es de esas cosas que te digo, o sea, ahí era de resolver con lo que se tenía. Terminar la alineación batería. Batería era Alvarito Golcher, bajo el Titir Quisia, teclados Pipilis, guitarra La Vieja, saxofón Chuchini, trombón voz era yo, y José de Chepe era trompetista. No había percusiones, no había percusiones, no había nada de eso. Sonidistas Jaime Méndez. Esos fueron los que viajamos. Intentas juntar esa alineación en este momento y no se puede. Es más fácil juntar al Papa con... No se puede. No, eso olvídate. No se puede. Se va a dar la presentación a Rock al Parque, total éxito allá, o sea, un éxito que a nosotros no nos lo esperábamos. Yo creo personalmente que si yo supiera las cosas que yo sé ahora, no nos regresamos de Colombia. Eso hubiera sido la mejor movida. No regresarse de Colombia hubiera sido, para mí, la mejor movida que hubiéramos podido hacer en ese entonces. Y no se hizo porque no se sabía. No se hizo porque nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie sabía cómo era lo que estaba pasando, si era normal. O sea, nosotros llegamos solo al Rock al Parque a tocar ese festival y terminamos teniendo un concierto extra, una grabación en mucha música en vivo, y nos invitaron a un festival en Venezuela el mes siguiente. O sea, si nosotros hubiéramos decidido quedarnos en Colombia por un mes más, el mes siguiente estábamos en Venezuela. Exacto. Y después regresar a El Salvador. Esa era la movida. Hubiera tenido que ser la movida. Pero no obviamente no estábamos preparados, ni mentalmente, ni quizás musicalmente, te soy sincero, porque un manager que les dijera, mire, esto es lo que va a pasar, si sucede esto, va a pasar esto y esto. O sea, alguien que supiera tomar las decisiones en base a su talento. Mira, algo que quería platicar con vos es, ya pasaron 15 años después de varias de las grabaciones. La primera grabación del 2006 podríamos decir, ya son 15 años, ¿ok? Y después, 2010, ¿sale verdades? 2012, ok. 15 años después, y en este caso 9 años después. ¿Cuál es la diferencia entre los dos discos? Porque son dos discos, son dos joyas de la historia de la música, pero a pesar de eso son muy diferentes.
Pero a pesar Sí. de eso, también tienen un hilo conductor. Entonces, 15 y 9 años respectivamente, ya te dan una perspectiva diferente. ¿Cómo lo ves vos? ¿En qué se diferencian? ¿Y qué tienen en común? Fíjate que, bueno, el ska de la gente, que fue el primero, para mí el ska de la gente es una recopilación, es una foto de quién Adhesivo es, de los primeros 10 años de Adhesivo. Adhesivo comienza en el 97, el ska de la gente sale en 2006. El 2000, esos 10 años son una foto, 9 años son una foto de Adhesivo, es el ska de la gente. Son esas canciones las que lo hicieron conocido, son esas rolas las que terminan en un disco, como diciendo, aquí está la etapa donde empezamos. Okay. Eso marcó para mí el ska de la gente. Del ska de la gente al Verdades, para mí es cuando Adhesivo decide, ok, ya no solo vamos a quedarnos en Cibar. ¿Qué hay que hacer para salir? ¿Qué hay que hacer? Entonces se empieza a construir, empezamos a tocar de una forma ridícula, 4 o 5 veces al mes, desde el 2006 hasta el 2009. 3 años de meterle, de tocar en Guate, en todos los países aledaños, todo lo que nos saliera, no importaba el dinero, solo decíamos que sí. Empezamos a sembrar esa semilla de quién es Adhesivo con un disco, ¿verdad? Y lo empezamos a sembrar. En el 2009 se decide, ya estamos, o sea, ya tenemos un following en El Salvador. ¿Qué necesitamos hacer? Empezar a salir. ¿Cómo llegamos a México? Se empiezan a crear la lluvia de ideas para ver cómo incursionar en otros mercados. En el 2010 llega de la nada un correo. Nos pasan el correo, creo que por un periodista fue que logramos conseguir el correo de Dr. Shenka. Miento. Fue Carlitos López, estuvo trabajando contigo un tiempo. Carlitos López en el Festival Verdad, que llega a tocar Panteón El Salvador por primera vez. En ese Festival Verdad, Carlitos López agarra a Shenka y me agarra a mí, a la vieja, y me dice, ustedes se tienen que conocer. Intercambiamos discos con el doctor, contactos. Eso fue 2007, creo yo. Festival Verdad 2007. No me acuerdo cuándo fue Panteón, pero fue 2007 o 2008. Lo que pasa es que mataba la risa, pero me mata el chiste como vos y yo hemos estado interlinkeados sin saberlo, porque me decís, sí, mi primer show en la luna fue ver Adrenalina. Y mira, ¿cómo se llama? Nosotros, con la empresa que yo tengo Pro Música, ¿cómo se llama? Trajimos a Panteón Rococó a la UCA. Y ahí, ¿verdad? Dios los cría, pero ustedes se juntan. Y ¿verdad? Con el Dr. Shenka. Y mira, ya después en el disco logramos hacer cosas increíbles con eso. Entonces, hemos estado relacionados, tan solo como se llama que la gente no nos va a creer, que creo que esta es la segunda vez que nos sentamos a platicar, creo. Sí, pero es que muchos son los tiempos, brother. Vos sabés cómo son los tiempos. Y realmente, incluso ahorita, que yo estoy trabajando, ¿no? O sea, imagínate lo difícil. Para que la gente lo sepa, en este momento Dross nos acaba de dar chance de grabar esto, pero él está mezclando. O sea, si el jefe se da cuenta, lo van a regañar, pero él está trabajando eso. Mira, ¿qué es lo que más recordás del ska de la gente? Si a vos ahorita, lo primero que se te viene a la cabeza es de hacer el disco de ska de la gente, ¿qué es lo que más recordás? La urgencia de todos por sacarlo. O sea, la urgencia, y creo que el ska de la gente fue con la vieja, fue, ya tenemos, o sea, ya botemos todo, tengamos el tiempo, hay que sacar este disco. Porque era el momento, incluso el momento era antes de ir a Rock al Parque y no se logró hacer. Antes de ir a Rock al Parque por la salida de Ricardo. Llevar 1000 discos, o sea, a vender allá. Wow. Eso hubiera sido otra cosa. Rock al Parque fue el 2005. Ahí entendimos nosotros en Rock al Parque que esto había que terminarlo. Justo y necesario. En los siguientes meses se termina de grabar el ska de la gente y se lanza en julio del 2006. Aproximadamente 6-7 meses después de haber ido a Rock al Parque. Entonces, eso nos pone a nosotros en alerta y me acuerdo estar en el estudio donde Jimmy Z, porque Jimmy hizo todo el tracking del ska de la gente, pero la mezcla la terminé haciendo yo en Audio Z. ¡Wow! En Audio Z. Okay. Yo me fui 2-3 días a mezclar el disco. ¿Fue tu primer trabajo como ingeniero de mezcla?
No, no fue mi primer trabajo. Yo ya había trabajado cosas en Canadá, el primer disco de Furious, había trabajado en mi aprendizaje en la universidad. Fui parte de varios proyectos indies y cositas No, así. O sea, yo ya pero ya tenía. en la escena salvadoreña, sí se No, puede la decir escena que salvadoreña fue, sí, fue el primero, entonces. fue el primero. Fue el ¡Wow! primero de mezcla. El primero de ¡Loco! mezcla. Una obra para la historia. Y fue tu primer Sí. trabajo. Increíble. Mira, lo bonito de ser el que hace el podcast es que puedo decir cuál es mi canción favorita del disco. Y no importa lo que vos digas porque es mi favorita, no es tu favorita. Pero me podés contar la historia de A veces, que es de como mi track favorito. Ese es mi track favorito del disco y yo sé que vos sabés por qué es mi favorito, porque tiene este toque pop, que ya vamos Sí. a platicar de eso con vos, porque Mm. creo que es justo y necesario, pero tiene algo diferente esa canción. ¿Por qué? A veces caigo, a veces me levanto, otras veces no me muevo, otras veces ya no pienso. Quisiera encontrar el estado mental que me haga salir de esta triste soledad. Come on. Y es que a veces yo no sé qué hacer. 100,000 versos cantaré sin saber. Porque a veces fue escrita con eso en mente. A veces fue escrita, no, ok, ya tenemos esas canciones en el disco de la gente. La insistencia de Jimmy de hacer algo que no fueran menores, o sea, de que fuera algo diferente de adhesivo, que no fuera un vale verga o un día de rutina o un hoy en día, o sea, tengamos esta cancioncita que va a ser eso, lo que Jimmy realmente fue el que empujó esa idea. Y al final, cuando ya venimos de Colombia, todos veníamos con la cabeza de otra forma. Ya no veníamos con que no, que la escena y qué va a decir la gente en El Salvador y que no, si la mara que nos va a ver esta canción no le va a llegar. Eso ya se había desaparecido. Querían ya internacionalmente, no solo acá. Ya estábamos viendo, bueno, si queremos entrar a mercados así, hay que tener melodías, hay que tener cosas que dentro del disco que nos van a ayudar a que la gente investigue las otras canciones, ¿verdad? Entonces, a veces fue hecha con ese propósito. Entonces, a veces nació y termina de nacer en el estudio. En el estudio mientras grabábamos el ska de la gente. Entonces, no existía entonces. No existía a veces, hasta que se entra a grabar el ska de la gente. Wow. Entonces, en esa conexión de estar grabando y todo, teníamos ensayos ahí, entonces empezamos a escribir ska a veces, se termina de escribir y en conjunto, el coro de a veces, en conjunto se hace con la vieja, el Pipilis, Jimmy y yo estando en el cuarto de Audioceta, dándole loop al coro por 1 hora y media. Le dimos loop al coro, a los acordes del coro y este es el coro y hay que ver qué sale aquí. Y nos montamos y empezamos a hacer melodías y después de 1 hora y media estar trabajando esas 4 cabezas juntas, sale el coro que conoce ya toda la gente, que es que a veces yo no sé qué hacer. Y es que nace eso. Y ahí termina la canción de ser escrita. Eso ya con todo grabado. O sea, imagínate, se grabó la canción sin tener el coro. Se grabó la canción sin tener la melodía del coro. O sea, moraleja de este podcast, vamos con 2 tips. El primero, no siempre llegar a tiempo y temprano a una reunión te favorece. Y el segundo, mire, no siempre hay que llegar preparado al estudio. A veces los dioses le mandan un regalito a las bandas y en el estudio a veces salen cosas que después uno dice, wow. Y suena como que es la canción más completa. Pero es que ya venían con otra mentalidad. Ya venían con otra mentalidad ustedes, ya venían con otra cosa. Mira, ¿quién hacía los arreglos de los metales? Contanos eso, ¿quién lo hacía? Fíjate que en las canciones, cuando yo entré, hay varios que ya estaban establecidos. Y esa era mucho trabajo de eso. Fue la Chacha. La Chacha hacía los arreglos. Arnoldo Aguilar, un musicazo, si me preguntas a mí. No fue a Colombia. No, la Chacha no fue a Colombia. Pero la Chacha estaba en ADC, por eso la Chacha no podía viajar a Colombia por su trabajo. La Chacha se quedó, o sea, la Chacha no pudo viajar. Wow. Y por eso fue que fue Chuchini. Y la Chacha se queda, pero él estaba en adhesivo, o sea, él había hecho varias de las líneas que ya estaban, bueno, Día de Rutina, Rompecabezas, Hoy en Día, todas las viejitas, Odisea de Fabio,
todas esas ya tenían líneas y fueron creaciones de la Chacha. Donde empezamos, yo empecé a hacer melodías de metales, fue en Autopisteando, a veces, Camino a Casa, son melodías, ya las que venían entrando después que se vino de Colombia. Wow. Ahí es donde yo empiezo Vos como trombonista, cabal. imagino que de las cosas que más atención le pones es como, a ver, que los arreglos sean de calidad. Y si Sí, algo se pues pueden sí. jactar ustedes, es que en ambos discos los arreglos de metales son spotless, como dicen los americanos. O sea, son trabajados, son finos, son de primer nivel. Yo siento que son catchy, yo siento que siempre que vamos es como para mí, los hooks, o sea, la metalada tiene que ser un hook, para mí tiene que ser un hook, tenés que tener algo que vos vas a decir, ¿me entendés? Tenés que tener algo que va a decir, o sea, sencillo, un hook, entonces Adhesivo siempre trató a los metales así, además que en nuestro show en vivo, esos hooks de metales tienden a ser igual de importantes que el coro. O sea, cuando entra ese punch de metales, tiende a ser una parte igual de intensa que los coros. Y si no, no tiene sentido. Mira, por cierto, es momento que le entreguemos la medalla, ya que estamos en los Juegos Olímpicos, la medalla a Adhesivo por, en serio, es el mejor cover grabado, creo yo, en El Salvador. Como se me, tenía rato de no escuchar el disco y ayer que lo escuché, me he matado de la risa. Con Adrenalina siempre nos hemos jactado de que nos encanta grabar covers, versiones, ¿verdad? De canciones. Pero ustedes tienen la medalla de oro. Ustedes grabaron a los Beatles con I Wanna Hold Your Ass, que por cierto es un juego de palabras que en lugar de I Wanna Hold Your Hand, que es el original, pues viene y en lugar de agarrarte la mano, te quiero agarrar las pompis, vea, las nalgas, el trasero. Entonces, la verdad, me encanta el cover. ¿Qué recuerdas de esa grabación? Fíjate que esa grabación, el arreglo, creo que tuvo mucho que ver. Vos te podés a Goro, sí, bajista. Por supuesto, al bajista. El Goro estuvo un tiempo, bastante tiempo, estuvo un buen par de años en Adhesivo. Y él, como músico, porque él tenía un conocimiento de la música mucho más elevado que el de nosotros, fue quien hacía mucho, o sea, terminaba de pulir los arreglos que llevaba la vieja. Exacto. Entonces, entre él, Jimmy y la vieja, fue que salió ese arreglo de I Wanna Hold Your Ass, el cual yo ya llego solo a cantar cuando ya estaba hecho el arreglo, porque Ricardo ya se había salido. Exacto. Entonces, yo solo ya venía. ¿Qué opinaste de que? Mira, no, a mí me encantó. Esta bola de dementes están haciendo un cover de los Beatles. Ahora, yo siento, Moisés, que los tiempos han cambiado y yo no sé si actualmente esa parodia que nosotros, o sea, porque era un play on words, o sea, era como que, vaya, está jodiendo, pues cambiémosle una palabra, ¿me entendés? Y que la gente se ríe un poco y que griten en vez de decir hand ass, o sea, ya, eso era el vacil. En estos tiempos, creo que ahorita hay que regresar al I Wanna Hold Your Hand, ¿verdad? Don Pedro, déjeme decirle que yo le intenté hacer esa pregunta a la vieja, le dije, mira, y con la canción, las lesbianas, ¿cómo se llaman? ¿Han tenido algún? No, para nada. No. Ahora, fíjate que, ¿cómo se llama? No, y yo te entiendo, porque sí, si yo vengo de esa generación en la que si nosotros escribimos mamacita y la letra nosotros no la escribimos con Adrenalina. Cada palabra de esa letra la escribió el pueblo salvadoreño, que puede estar equivocado, por supuesto que puede estar equivocado. Y con el tiempo, pues vas aprendiendo que, pues sí, no le puedes decir esos piropos a una mujer y de la misma manera que te quiero agarrar las nalgas, pues ya no es correcto. Pero yo sé que ustedes no lo hicieron a propósito, así con... No, sí, es que, como te digo, en aquel entonces, o sea, también, que ustedes no sabíamos, la sociedad no sabía, la sociedad no había crecido a ese punto. No existía. O sea, no nos habíamos desarrollado en un momento donde ya ahora realizamos que quizás tanto piropo es lo que degrada un poco a la mujer. Y sí hay razón en eso. Sí. Toda sociedad crece, la sociedad crece. Y encima que éramos morros, pues, ¿me entendés? O sea, yo no me excuso, pero al mismo tiempo tampoco me pueden decir que yo vine y por eso soy misógino. No. O sea, nada más que sepan de dónde venimos, eso es todo. Sepan dónde, y que cambiamos, pues, de que sabemos de que
No está correcto. Mira, ahora pasemos al siguiente disco. Dross, ya casi vamos avanzando ya para finalizar el podcast, pero hay que hablar del Verdades. ¿Qué recordás del Verdades? Si hay algo que la gente no nota, pero sí me encantaría resaltarlo, el Verdades tiene muchas partes instrumentales. Fue una toma de decisión, es parte de lo que hace diferente a los dos discos. Tiene mucha parte instrumental. ¿Por qué se dio eso? Fíjate, Moy, que nosotros nos enfocamos de una manera obsesiva con nuestro show en vivo. Cuando nosotros, si tú nos llegaste a ver, yo creo que en el pico de lo que llegó a ser adhesivo, que es cuando salió el Verdades, nuestro show nunca paraba. Nuestro show empezaba y vos no tenías ni un momento de tiempo muerto. Nada. Era un remix. Era nada. Entonces, muchas de esas transiciones, nosotros las queríamos poner en el disco, pero le digo a la vieja, ¿cómo vamos a poner? ¿Cuántas transiciones son? Son como 7, 8 transiciones. O sea, son 7, 8 canciones más en el disco que solo son instrumentales. No es un show en vivo, es un disco. O sea que esa fue decisión de la vieja entonces. Esa fue decisión de la vieja. Fue decisión mutua de poner algunas instrumentales. ¿Me entendés? No sé si me entendés. O sea, no van todos. Pero se sentó un desbalance entre tenés a perdón, pero yo sí así lo pienso. Sí, claro. Un monstruo de cantante. Yo te creo 2 transiciones, vaya, 2. Es más, ya vamos a hablar de Sin Fronteras, donde una de esas transiciones la transformamos en canción. Entonces, en una canción, en la única canción que ha logrado que la pongan en Telehit, por cierto. Sí, entonces, la gente inclusive decía, sí, es parte del show, pero ya a la hora del disco, hubo alguna, no fricción, si ustedes son brothers, pero hubo alguna discusión al respecto de que, bajémosle las transiciones. Sí, claro que hubo. Y yo creo que logramos o sea, en Adhesivo siempre ha sido como, ¿dónde estamos todos hasta cierto punto contentos? Ese es como ahí es donde se decide todo. O sea, si yo puedo vivir con eso y vos puedes vivir con esto que yo quiero, ese punto es a donde lo vamos a dejar. Hasta donde ya nadie joda. Y yo tengo, hasta donde ya nadie diga, no, esta mierda tiene que ser así. Entonces, llegamos a un punto donde solo lograron meterse, creo que fueron 2 o 3 transiciones y una rola, pero al mismo tiempo no era todo, pues sí, pero no eran todas las que hacíamos en vivo, ¿me entiendes? Entonces... Mi niño y la vieja quería todas en el es como que porque yo lo quiero, yo lo entiendo, yo también lo entiendo. Tiene sus clavazones, la vieja yo lo adoro. La vieja, si fuera por él, yo creo que cualquier idea fuera al disco, ¿me entendés? Así como está, yo creo que la vieja hace una idea y dice, ya está, ventámosla al disco. Saludos a la vieja. Mira, en eso nos complementamos bastante, fíjate, porque yo creo que, bueno, yo como productor, obvio, si esto hago, pues, ¿me entendés? O sea, entonces yo creo que él tiene el diamante en bruto y ya es como que ahora hemos aprendido de que, vaya, él hace esto, vaya, Dross, mira, ahí te va, a ver qué le haces, y ahí yo se la regreso, va, entonces sí, así está bien, no, dejémosle esto, vaya, le manda de vuelta, vaya, hoy sí, mezclemos. Entonces hoy es un proceso que hemos logrado los dos complementarnos, pues, porque él me da las ideas principales, yo vengo, pulo, le meto o le quito, ya regresa él y dice, no, hombre, sí está bueno, buenísimo. Y entonces ya entre los dos hacemos las canciones. Siento que hemos logrado encontrar ese punto medio. Increíble. No, Lennon y McCartney. Estoy seguro que se necesita un Lennon y McCartney para que haya frutos como este. Mira, regresando a lo de que pues es mi podcast y yo decido, luego, mira, mi canción favorita, yo sé que no es la tuya, pero mi canción favorita es La Mosca. El ritmo nos contagia, no dejes que se te paren las moscas. El ritmo nos contagia, no dejen que se les paren las moscas. La noche nos envuelve con un feeling de unidad. La gente nos espanta por las moscas en el bar. La noche nos sincera con un grito, wow, yo. La noche nos envuelve con un feeling de unidad. La gente nos espanta por las moscas en el bar. La noche nos libera con un grito. Levantando yo la mano de ese show de mano.
Contame qué recordás de grabar esa canción. No, vaya, mira, que por cierto, La Mosca para mí entró al Verdades porque yo le decía a la vieja, nosotros ya, o sea, tenemos que mostrar un poco también, o sea, madurar nuestro género, pues, así como nuestros géneros maduraron. Exacto. El ska se hizo rocksteady, el rocksteady se hizo reggae. ¿Me entendés? Así como nuestros géneros maduraron, nosotros creo que deberíamos demostrar eso en nuestro disco. Decidimos escribir una canción de reggae, se convierte en La Mosca, y La Mosca es una inspiración, la letra, si la escuchas bien, yo la escribí porque llegó un periodo, yo le llamo los años oscuros de Adhesivo, que son como el 2006 al 2008, donde tocábamos, pero no te miento, casi 2 veces al mes en la luna. Y se taqueaba todas las veces que tocábamos. En esos conciertos se taqueaba, fue la transición de crecer con una escena acostumbrada al punk y llevarla a una escena que ya no solo oía punk, sino que oía Adhesivo. O sea, una escena que ya empezaba a ser más del público de todo gusto, ¿me entiendes? Se mezclan las dos escenas y empiezan a haber ciertos episodios hasta de violencia en los conciertos. La gente, la vieja escuela, no le gustaba, acostumbrada, no le gustaba que a esta gente nueva viniera a ver Adhesivo. Entonces empiezan a dar esos episodios de violencia a tal punto de que Adhesivo empieza a contratar su propia seguridad para los conciertos. No. Empezamos a llevar nuestra propia seguridad para que esta gente que nos quería escuchar no vivieran esos episodios de violencia. Wow. Entonces ahí nace la idea de Las Moscas. Las Moscas, si la letra dice, el ritmo nos contagia, no dejes que se te paren las moscas. Entonces, ese era un decir, esa era una metáfora para mí, para decirles, ustedes, los que vienen a joder nuestros conciertos, para nosotros son moscas. Nosotros estamos tratando de hacer nuestras cosas y ustedes lo único que están viniendo a hacer es arruinar el buen tiempo que la gente quiere pasar bailando. Entonces Las Moscas, y lo decíamos, o sea, yo me paraba en tarima sabiendo que esa gente estaba allá abajo y se lo decía en su cara, pues. Les decía, esta canción va para todas las personas que creen que bailar es pelear. Para ustedes les dedicamos Las Moscas. Y cantábamos las rolas. Entonces, yo siento que también fue parte de Adhesivo ir educando a la gente a de que todos podemos disfrutar de esto, ¿me entiendes? Y esa etapa de Adhesivo al final creo que dio sus frutos, porque después del 2009 ya no pasaba tanto como pasaba en esos años. No se veía tanta pelea, era bailar, era disfrutar la banda. Entonces, había mezclado la idea de que sí, si es ska, quiero darle golpes a alguien más o patadas a alguien más y no es así. Esa no es la idea. De ustedes mucho menos. Ahora, bueno, dicho esto, Las Moscas se escribe, la grabamos en el Verdades, pero nuestra versión favorita de Las Moscas termina siendo una que grabamos con una versión acústica que se graba en el estudio de Jorge Lara, en DBK, que esta canción la puedes encontrar en el Tiempos de Cuarentena, volumen 1. Yeah. Ahí, en esa recopilación de B-Sides de Adhesivo, está la canción Las Moscas como nosotros la queríamos grabar. Yeah. Que era en un cuarto, parecido a donde estoy, todos sentados y en vivo. En vivo, exacto. Y en vivo. Así es que, porque por cierto, la canción del disco, sí, tuvo su play y tiene sus reproducciones, pero la canción como nosotros quisiéramos que fuera y terminara la canción está en el Tiempos de Cuarentena volumen. Mira, Dross, contame un poquito de esta lucha, no sé si es lucha, pero yo que no estoy en Adhesivo, la siento así, con vos, entre lo pop y lo tradicional, porque si a mí me preguntas, yo siento que te hace falta hacer un disco pop a vos, yo siento que a vos te hace falta hacer tu disco, no sé si de solista o como le querrás llamar, la verdad es que no me importa lo que sea, pero corregime, sí creo que hace falta un disco de Dross fuera de fronteras, fuera de ¿cómo se llama? De lineamiento, donde te digan, vaya Dross, aquí está el tiempo de estudio, ¿qué te sale de la cabeza? Y yo sé que te saldrían joyas pop, con los hooks, como vos decís, los ganchos, cada canción con 50 ganchos,
¿Se va a dar eso algún día o es un sueño mojado mío que nunca se va a realizar? No, muy claro que, o sea, definitivamente, mira, yo tengo ahorita, y te lo puedo enseñar, eh, desgraciadamente no ahorita porque está en mi compu, hay un folder que yo tengo en mi compu que se llama, yo le he puesto ideas por desarrollar. Ay, Yo no te miento que ese folder está 200. lleno No, mira, de, sí. de por lo menos 150 hooks y coros que están esperando ser, o sea, para mí, ser grabados y yo escoger entre ese chorro de ideas que vengo ¿Y colectando desde el cómo le 2006. vas a hacer? Porque implica sentarse y convertirte en horarios de 27 horas al día, que no los Exacto. tienes en este momento. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Será que 1 hora al día que le dedicaras con Fíjate que yo siento, bueno, para empezar, siento que lo nuevo de Adhesivo, que por cierto, van a empezar a escuchar ustedes ahorita en agosto viene? tiramos, viene el primer tema totalmente nuevo de Adhesivo, o sea, Yeah, yeah. nunca he escuchado desde que grabamos el Verdades, prácticamente. Ajá. Desde que grabamos el Verdades, algo original, es una combinación, es Es que nuestro preguntar, primer tema que ¿cómo tenemos viene? tenemos una vocalista femenina, ¿Qué? siendo la voz principal de la canción, pero teníamos que hacerlo, Moy, porque cuando tú escuches el timbre de voz de ella, no ocuparla para ese tema hubiera sido el error más garrafal que hubiéramos podido tener como banda. Me acabas de dejar así la cabeza, o sea. Sí, Bueno, pero se viene, entonces hay que esperar. eso se viene en agosto y dicho eso, creo que te vas a dar cuenta que el elemento, no le quisiera llamar pop, pero el elemento como más chicloso de Adhesivo va a venir en este nuevo, bueno, Adhesivo viene en septiembre a Estados Unidos, a donde estamos grabando nuestra preproducción para el siguiente disco. O sea, dentro de las actividades que ellos vienen a hacer es a componer las 7 canciones que faltan para el siguiente disco. Entonces, dentro de esas canciones que ya están las ideas desarrolladas y que vamos a terminar aquí, yo siento que viene aún más el elemento pop metido dentro de los temas de Adhesivo. Y creo que ha sido una decisión mutua de la banda llevarnos, no, y cuando digo pop, no es que vamos a hacer canciones radiales, simplemente No es van a Britney ser Spears, no. canciones que quizás lleven la misma identidad de Adhesivo, pero sean mezcladas con ritmos y hooks, como vos decís, un poquito más chiclosos es la palabra. No me aguanto. Entonces, no me aguanto. en agosto van a ver ustedes el primer adelanto de esto. Posteriormente se viene otro adelanto que estamos trabajando con Saki. Y después de eso se viene, creo yo, el lanzamiento de lo que sería el tercer disco. Disco nuevo. Mira, Dross, para terminar el podcast, La Vieja en su episodio nos contó cómo se dio la lucha para poder estar en el Vive Latino. Yo lo único que quiero que me contés es desde tu lado, desde tus zapatos, contame cómo fue subir a ese escenario con 5 minutos para disque mezclar la primera canción. Tú sos ingeniero de audio. Mi cuñado, Coque Wittmeyer, me dice que hacer mezcla en el Vive Latino es prácticamente una cuestión de fe. Es prácticamente una cuestión de... A él le ha tocado mezclar múltiples ocasiones en el Vive y dice que es una de dos. O te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. A ustedes le fue muy bien. ¿No puedes narrar esa experiencia? No como consiguieron, porque ya la vieja no lo contó eso, pero contanos, se te puso la piel de gallina, después del show lloraste, después del show te pusiste a verga. Contanos qué viviste. El día previo al Vive Latino, el día justo antes de tocar nosotros, me agarra una fiebre que me acuesta en el cuarto del hotel. Yo no salí, oí bien, el día antes del Vive, yo a las 8 de la noche estaba en mi cuarto zampándome, hasta bañándome en ruda. Porque los nervios fueron la calentura. O sea, no sé qué fue, pero yo no estaba bien de salud. El día siguiente me levanto, todavía no me siento bien
Pero en esa mañana, cuando yo me levanté a las 8 de la mañana ese día, yo decidí, valió verga todo. O sea, voy a pretender que esto no lo tengo dentro de mí, voy a hacer mis rituales y esto, o sea, yo voy a ir a tocar al vive y eso es lo que voy a ir a hacer hoy. Me pongo en esa mentalidad, salgo del cuarto, nos vamos, bueno, es todo súper, todo, nos van a traer la van y vamos rumbo para allá, nos llevan a los camerinos, porque primero te llevan a un camerino general y después faltando una hora a tu show, te llevan al camerino del escenario. En el camerino general ya nos encontramos, bueno, Shenka iba a estar con nosotros ese día, llega, muchachos, dándonos apoyo, moral, todo, nos llevó una botella de mezcal, que yo creo que sin esa botella de la que bebe el diablo. Hubiera sido muchísimo más difícil sin esa botella de mezcal que nos llevó el doc. Justo empezamos, todo va, calmar los nervios, no sé qué, a montarnos en el vive. Como vos decís, 5 minutos, o sea, metete y te escuchas en el monitor. Eso es todo lo que te van a preguntar. ¿Te oís, sí o no? Ya, sí, adiós, todos dijeron sí, adiós. Y a ver a la voluntad, ¿verdad? Entonces, después de eso, nos paramos. Bueno, se empieza el show, ya empezamos un poco a agarrar confianza. La altura de México me mató de una manera que no tenés idea. La altura, México es un lugar muy alto. ¿El aire te mató? Me mató, brother. Yo no podía, yo a la mitad de a veces, y se puede ver, si tú logras ver, yo paso, o sea, mira mi pecho en cada canción, era tratando de agarrar ese montón de aire que nos hacía falta. Yo no tomé en cuenta eso. Y yo toqué más como que si estaba en el la adrenalina reventando, la adrenalina te quita oxígeno también. Cabal. Entonces, bueno, independientemente de eso, se da el show, se sube el doc, tocamos un éxito total. O sea, al bajarme del escenario, Flavio personalmente se acerca, porque ellos tocaban después, Flavio se acerca personalmente a mí y me dice, muchachos, qué gran trabajo han hecho, sigan adelante, me da la mano, y ahí para mí fue como, ya estuvo, ya cumplimos, ¿verdad? Era como, ya después de eso lo logramos, lo hicimos, o sea, ya estuvo, o sea, se logró. En paz, te puedes morir en paz. Nos bajamos del escenario, pero ¿ustedes creo que sin conscientes que en El Salvador nosotros estábamos pendientes de ustedes? O sea, ¿ustedes sabían que nosotros acá en El Salvador estábamos sufriendo por ustedes? Sí, lo sabíamos porque, bueno, mi esposa Diana había hecho una reunión en casa. O sea, para nosotros, nuestra familia fue como ir al mundial. Era ver un partido del mundial. Es que eso fue. Para mi esposa, mi familia, o sea, una reunión en la casa con almuerzo, guaro, birrias, todo. O sea, era como la abuela, el vecino. Sí, todo. O sea, mis hermanos, mis papás, las esposas, los niños, o sea, todo era una reunión. Para nosotros fue como eso. Y yo siento que en cierto punto para mucha gente que nos sigue, lo fue también, porque al final, de tirarnos a parar de vergues en la luna, desde la tarima, de tirarnos a pararlos, hasta llegar a ese escenario era un camino bien largo para cualquier banda, ¿me entendés? Y nosotros creo que en ese entonces sentimos en ese momento que sí habíamos logrado algo, pues, y creo que sí lo vivimos en el momento. No hay muchas bandas que dicen, hubiera querido verlo, pero nosotros sí, yo sí sentí, en ese momento sentí que la banda ya no era el adhesivo de chiquitos, pues. Qué buena historia. Familia, miren cómo se llama, le queremos agradecer a don Pedro, como ya sabemos porque él, pues sí, el Dross, solo que vean al revés, Viva Panamá 507 PTY. Entonces, ¿cómo se llama? Nada más solo no le den a la de la tierrosa porque van a salir ustedes con un apodo parecido. Por favor, mucho cuidado, mucho cuidado. Hey, gracias, Dross, te queremos agradecer el tiempo. Gracias, Moy, de veras ha sido para mí siempre un placer, y como vos lo decís, de alguna manera nuestras carreras siempre han estado interlazadas, ¿entendés? No sabía. Incluso no sabía. Para el que no sabía, Moisés, bueno, yo no sé, ¿verdad? Me imagino que ya todos tus radioescuchas lo saben, pero si no saben, Moisés es un productor y tiene una cabeza para la música que incluso muchas de sus ideas están plasmadas en el Verdades. Moisés fue parte de muchas guías en cuanto a la producción de ciertas canciones en nuestro disco. Prometido. Y creo que eso lo llevó también a otro, nos está llevando a otros lados. Es que, cariño, loco, cuando hay talento es fácil querer a la gente que
que trabaja y ustedes el trabajo lo han puesto y el talento lo tienen. Dross, muchas gracias, te agradezco. Gracias, Moy. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos, se les quiere mucho. Los veo pronto, ojalá en tarima. Hace casi 160 años, Frederick Miller compró la cervecería Plank Road, situada en Milwaukee, Wisconsin. Recién llegado de Alemania, Frederick y su esposa llevaban con ellos una bolsa llena de levadura especial y el sueño de triunfar en la industria cervecera. Mucho tiempo ha pasado en el Valle Miller, donde en 1985 elaboramos por primera vez Miller Genuine Draft. Desde entonces hemos mantenido la visión original de Frederick, utilizando el mismo proceso y los mejores ingredientes para hacer una cerveza super premium filtrada 4 veces, que generan una suavidad excepcional. Sabemos que Frederick estaría orgulloso. Miller Genuine Draft. Canción 503 es gracias a una cortesía de ProMúsica. ProMúsica, entretenimiento y música a la medida para su evento. Y The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. La experiencia de Great Marshall es la de cortes clásicos, música y estilo para los que saben. Haz tu cita al 7743-4284. Nuestro protocolo de seguridad para nuestros clientes y staff nos permite atenderte como te lo mereces. The Great Marshall, Men's Grooming Parlor.